Hola amigas y amigos, mi nombre es Esteban Córdoba, soy el presentador del programa que se llama Un Largo Tour. Aquí vamos a hablar con artistas ligados a la escena nacional de arte y en una conversación franca, distendida, un programa de entrevista, más allá de esas formalidades que siempre se ven los artistas, tienen lados mucho más interesantes. El día de hoy, nuestro primer invitado es Arturo Cariceo, gran artista nacional, académico, académico de la Universidad de Chile y bueno, también uno de mis maestros también para que contar la realidad, o sea, y estamos acá en parte de su estudio y vamos a ir conociéndote. La idea es que te vean en su TV y eh, te conozcan, porque conocen tu obra los que han visto el canal, pero muchas veces no se ve al artista. Ujú. Eso. Genial, pues. Bien. Ya, pero ya, ¿de qué hablamos? A ver, cuéntame. Mira, ¿por dónde podemos partir en el caso? Comencemos con lo que hoy hiciste. Bueno, hoy Arturo hizo una presentación fantástica sobre la vida y obra de Francisco Bruñoli. Sí, recordamos a Bruñoli artista, Sí, eso ¿ya? era lo importante. Claro, porque igual, principalmente cuando se habla de él, aparece el director del Museo del Mar, Claro. ¿ya? Esa gran obra que realizó, pero indudablemente que la parte artística, que es muy interesante, está como en un segundo lugar, en gran medida también porque él fue responsable, él no, nunca le interesó, te cuenta, hacer uso de su eh, privilegio lugar como director te cuenta para Claro. mostrar su propio trabajo, todo lo contrario. Sí, Ya po. se invisibilizó bastante. Entonces ahora creo que era un buen momento para, bueno, la conferencia le hicimos para gente joven, estaba pensada no para quienes conocieron a Brignoli, sino que para las personas cuyo nombre Ujú. ya está presente como director de museo, no Claro. lo conocieron personalmente y que indudablemente es importante que lo valoren o lo descubran como el gran artista que fue. Claro, pero por una parte está eso, pero por otra también no menor es que es un artista presentando a un artista. Que eso también me parece súper interesante porque un artista cuando presenta a otro artista comúnmente no se va a la parte biográfica formal. Formal en esa lata que a veces se da, que el artista nació en tal fecha, hizo tal cosa, en esa cronología, sino que más bien en esa historia visual de la creación y la proyección del Claro, artista. lo entretenido es que cuando uno conoce a un artista, o tenemos en común la creación artística, bueno, primero hay que partir también de la fecha generacional. O sea, Sí, no es de que entre los dos habían muchas décadas de sí. diferencia, pero que sin embargo teníamos bastantes puntos en común, entre ellos las personas que nos formaron, o sea, eh, personas que Bruñoli reconocía como importante su formación artística, daba la casualidad que también fueron mis profesores. Sí, ¿Ya? Y eso también nos unía en términos de que había una familiaridad, a pesar de cuenta que teníamos una distancia espacio-temporal inmensa, pero había ujú, esos puntos comunes. Lo que también facilitaba que pudiésemos hablar cuestiones artísticas independientemente de lo que cada uno hiciese personalmente. Aunque a mí lo que me interesaba siempre fue interrogar a Bruñoli y saber qué es lo que hacía. Ahora, yo veía cómo levantar el museo, porque cuando lo conocí no era director del museo, no, claro. faltaba un par de años para que fuera, se hiciese a cargo de esa tremenda empresa, que era suicida, Sí. ¿ya? Y, y entonces en ese intertanto me toca conocer la muñeca política de Bruñoli para poder te cuenta conseguir todo lo que logró construir. Pero entre medio, lo que a nosotros nos unía y lo que compartíamos, porque yo era su ayudante en la universidad, era hablar de arte todo el rato. Y a propósito de eso, hay una obra muy interesante que ustedes hicieron en común. La vamos a compartir en la pantalla ahora. La de que estuvo en Gasco. Estuvo en Gasco, ¿no? Tú en Gasco, Sí, claro, pero esa obra no la compartimos. Ah, que te diga que es una obra de Brugnoli que hizo en Gasco. claro. Pero La, también tiene que ver, o hay una obra, algo de intervenciones tuyas en las obras. claro, no, lo mío no estuvo en Gasco. O Ah, sea, perfecto. a ver, es en la Galería Gabriel Ahí está, Mistral, la Gabriela Mistral. ya donde está el pajarito, el pájaro. Sí. Sí, 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 es fue la Gabriel Mistral, sí. Ya que pasó con eso. No, es que es un trabajo interesante. La idea es que lo Ah, puedan ver también en la casa y también entender esos cruces.
generacionales y la creación también de la obra, porque Sí, a ver, por ejemplo, cuando la Matilde Pérez o el Vergara Gres o el Alberto Pérez, que fueron profesores de Bruñoli, también fueron mis profesores, ya, claro, habitualmente la persona que veían a Bruñoli reconocían la particularidad en su manera de comunicarse, reflexionar, sí, ¿ya? Todo eso aquello que lo hace tan particular e importante en nuestra historia. Pero también cuando uno conocía a sus profesores, ya también reconocías en él esa formación. claro. Y él no la negaba, sino que también la reconocía. Claro, y en ese sentido, bueno, he estado compartiendo en el estudio de Arturo y me mostró unas cosas increíbles, unas obras muy buenas. Y en base a ese mismo como personaje enigmático, que también tú lo eres en ese sentido, en eso lo compartes. Quizás, bueno, quizás tú dirás, no creo eso, pero... No, no creo eso. No. Pero en cuanto a la producción, porque en el fondo eh, el desarrollo de tu trabajo también tiene ese componente o pequeña influencia, comillas, diría también. Bueno, pero también esa parte enigmática también está, por ejemplo, en los integrantes del grupo Signo, Claro, ya, por ejemplo, los trabajos que hacía Alberto Pérez, sí. ya, habían elementos enigmáticos o herméticos o que no le interesaba la visibilidad inmediata. También lo puedo encontrar en algunas, por ejemplo, las obras arquitectónicas de Raúl Vergara Gres, que son muy poco conocidas, Sí. ¿ya? O el trabajo con experiencias concretas sonoras de Matilde Pérez. O sea, hay los artistas que nos formaron, tanto a Bruñoli como a mí, también participan de una tradición donde el arte es una pregunta de sentido. Claro. ¿Ya? Y es una influencia muy buena que permite que, como bien dice Bruñoli, en alguna parte de cuenta, uno como que se arranque de la propia generación, ande como en una realidad paralela. Claro. Y eso hace que sea el trabajo imperceptible incluso para la propia generación. Sí, porque... Pero no es que no exista, ni se haga, ni tampoco uno no quiera mostrarla. Lo que pasa es que está ahí en diferido. Y la obra de Bruñoli, si bien ha sido estudiada por historiadores, filósofos, es una obra que yo creo que todavía no está estudiada con rigor porque no se atan todos los cabos sueltos. También eso pasa con otros artistas, ¿entiendes? Pero lo que sí uno... incluyéndote. No, pero yo creo que lo interesante es que es una pregunta de sentido. Y yo creo que cuando habláis con Bruñoli o habláis con Vergara Gres o la Matilde Pérez, Alberto Pérez o con Balmes, ¿cachai? ¿No? Lo que tú respirabas era eso, que las conversas era justamente ¿para dónde iba esta cuestión? ¿Ya? El artefacto o lo que le viene en obra, ya no es un enigma, sino que es una inquietud, ya que se resuelve justamente haciendo esa pregunta por el arte, ya, aunque suene cliché. Y eso. O sea, puede sonar cliché, pero no lo es. Y es parte de la identidad que quiere formar este programa. Bueno, estamos en el primer capítulo, sí. El piloto, y es la pregunta de ir conversando con artistas y que hablen de arte, pero también combinado con su vida. O sea, porque a ver, hay que decir primero que yo hago obras invisibles. Claro. Esa parte, o sea, yo creo que como todo artista uno tiene que tener claro qué es lo que hace para que la otra persona te interpele. Entonces, yo, por ejemplo, hago obras invisibles. O sea, y de ahí vienen las preguntas, las contrapreguntas, la inquietud, o incluso de cuenta las indiferencias. Pero eso es lo que a mí me interesa hacer como artista. Y eso es una inquietud que tengo desde que soy estudiante. Sí. Ya, o sea, también es otra cosa también entretenida que hoy día hablamos con Bruñoli. O sea, vimos la obra de Bruñoli cuando era estudiante, o sea, años 60, 61, y lo que ahí uno descubre puntualmente es que era un chico rebelde, ¿ya? Y eso también hace que uno sienta una hermandad. Claro. Pero cuando vemos la obra, cuando era los profesores Bruñoli, te cuentan que también vivían esa época, también eran chicos rebeldes, uno se da cuenta que hay un continuo. No estoy hablando de que esa genealogía te cuenta nerd, ¿no? Sino que me refiero es que es muy importante arriesgar la pregunta de sentido cuando corresponde. Ese es el punto. Ajá. Qué bien. Mira, al fin entramos... Estoy calentando motores. Claro, ya entramos aquí en la cancha ahora.
esa puesta en riesgo, esa puesta del sentido, porque hemos conversado muchas veces el asunto de hacer cosas con el sentido artístico y teniendo esa pasión por crear arte, hacer obra, sin restringirnos a una cierta materialidad, alguna cierta formalidad, sino que en un campo expandido. Ahora, no me refiero a ese campo expandido, esa cosa tan teórica, porque Ahí estamos mostrando cómo se llama, la deformaciones educativas, ¿cachai? claro, sí, Los autores o los libros que leemos. Esa parte también es bien interesante como artista, de qué manera uno tratar de traducir en el lenguaje propio cuestiones que uno lee, te cuentan, ya, para encontrar ese arraigo en el propio hacer. Es una lata cuando uno hace algo, te cuenta, y vendría siendo una copia, ya, o vendría siendo una estrategia winnerista, ¿me entendí? Esa cuestión es súper fome. sí, es que a eso mismo yo quería llegar porque hay una obra tuya que está en la página de Suyai TV, www.suyaitv.cl, ahí está el libro que tiene que ver con los 50 años y que tiene No es un libro, eso es una obra en formato PDF. en PDF, Sí, eso sí, era. sí. Ah, no, pues también tenemos el libro, están los dos. Ah, ya tú estás hablando del artista adolescente. El artista adolescente que también que se vincula con la obra en PDF y bueno, esa apropiación de lenguajes, a mí no me gusta hablar de lenguajes no tradicionales porque para mi gusto ya Es que cuando hablamos de lenguaje, inevitablemente estamos hablando de arte conceptual. O sí, sea, bueno, yo creo que también, ojo, que en las redes sociales, te cuentas, se ataca mucho el arte conceptual. Como que no sé por qué le tienen tanta mala al arte conceptual. claro, Siento que el arte conceptual es la prolijidad, ya hecha forma, ¿me entendió? ¿No? Porque ya no es ya la representación, ni tampoco es la presentación. Ya, claro, no es ni la tautología, si usamos una palabra de arte conceptual. El arte conceptual tiene la gracia cuando el artista te cuenta, realmente está súper obsesionado ya en levantar la pregunta escéptica. claro. Y eso significa que el arte conceptual existió siempre. O sea, sí, bueno, es una tesis que yo también defiendo, pero ves que lo hago, me llega un piedrazo. No, Pero, no, porque uno lee a Joseph Kosuth, por ejemplo, y indudablemente que el tipo plantea en el arte después de la filosofía, te cuenta ciertos lineamientos, o uno ve el arte y lenguaje, lo británico, y también tienen todo su rollo, pero claro, es totalmente válido. Pero también es como, por ejemplo, cuando hablamos de Bruñol y hablamos de los pegoteados, sí, o sea, o hablamos de Duchamp con sus teorías del ready-made, o sea, son cuestiones que tienen un cierto nivel de autosuficiencia porque es un trabajo autoral. exacto. Y el problema que ocurre es cuando viene fulano sutano y quiere homogenizar o normativizarte en cuanto a la actividad artística, siendo que lo más interesante que tiene el trabajo artístico es su heterogeneidad, o ese crisol te cuenta de múltiples realidades que no tienen ninguna obligación de calzar. Eso es muy interesante. Entonces, mira, en este minuto Suyai TV tiene una audiencia mixta. Gente del arte, gente que se deja, no sé, llevar por los dibujos animados o el cine y en función de eso y lo hemos conversado fuera de cámara, por supuesto, varias veces, esa lógica de imaginario artístico que está detrás de la señal. Me estoy haciendo propaganda para el canal, pero eh, frente a eso, ¿cómo tú podrías relacionarlo con respecto a lo que acabas de decirnos? Porque tiene ese mismo sentido, o sea, esa búsqueda y la creación para poder concretar alguna cosa. O Digo, sea, alguna cosa, digo, para dejarlo lo más abierto posible. a ver, la comunidad que no está formada profesionalmente en arte, Ujú. ¿qué es lo que espera del mundo del arte? Ya yo creo que eso es una cuestión súper importante. ¿Ya? Y por otro lado, Sí. también los que estamos metidos dentro del mundo profesional, ¿qué es lo que esperamos de este mismo mundo? Y ver si esas expectativas de uno y otro coinciden o no. Ya creo que más que tener una respuesta clara sobre el asunto, es sencillamente de cuenta enunciarlo como un problema no resuelto. ¿Ya? Y eso significa también barajar una gran cantidad de posibilidades de respuesta, Ujú. que todas son sumamente válidas, no en el sentido de relativizar ¿Ya? ya una posibilidad de respuesta, Claro. sino que justamente tiene que ver con choques culturales, que cuenta, tiene que ver con el flujo
constante de información crítica que va poniendo en Ujú. entredicho incluso las propias seguridades que tienen los mismos artistas cuando están realizando su obra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno ve una exposición en un museo, Claro. ya la va a ver, ya tiene toma juicio, una opinión sobre lo que viste, y luego ves eso a través de su YAI y No. ves si coincide o no coincide. Que eso ha sido muy, muy importante y muy interesante porque han llegado obras. Bueno, entre el pool de obras tenemos más de 400 artistas y también ha habido obras tuyas y hemos tenido cierto feedback, por ejemplo, de personas que nos han visto en la comuna de Las Cabras, en el norte, también de la octava región interior, y de lugares muy remotos de Chile donde han hecho unos comentarios más o menos similares, o sea, como están muy contentos de poder ver la señal, ver lo que está en el museo, pero fuera del museo, en la comunidad de sus casas y en la distancia con respecto a los centros artísticos oficiales, Mm. como el museo. O sea, porque han visto dentro de estas presentaciones arte de muy variado tipo, pero por ejemplo algunas cosas que han sido, por ejemplo, performances que están en un museo y eh, poder acceder a eso. Y eso ha sido interesante como en el sentido de acercar no solo al arte, sino también al artista al sillón de su casa, porque a veces ir al museo no es nomás. Partamos una base. Estamos en el año 2023, ¿cachai? Sí, ¿No? Y empezar a hablar sobre una disociación entre lo presencial y lo no presencial realmente es ser super boomer, ¿cachai? ¿No? Entonces yo creo que, claro, no, o sea, o sea, atentos, o sea, mostrar arte a través de la telepresencia es una historia que te das cuenta que ya tiene una tradición bastante compleja y profunda, y lo importante es que a través de su Yay TV te cuenta lo que hacemos es, más que actualizarnos, te das cuenta, demostrar que realmente el arte funciona y siempre ha funcionado en lo presencial, pero también en lo remoto. claro, ¿Ya? E indudablemente que, por ejemplo, el arte chileno se nutre de cuestiones que pasan a miles de kilómetros de acá, po. ¿Entendí? por una Ya, parte, claro. claro, entonces imagínate que en una provincia, o sea, cualquier lugar alejado de la periferia, ya cómo construye su noción de centro artístico, ya, o de metrópolis artística, te cuenta a partir de esta traducción hecha mediáticamente. Yo creo que esa cuestión es bien importante y es una gran responsabilidad. O sea, cuando uno se mete, por ejemplo, en la historia de la BBC, los canales culturales, Sí. ya tiene que ver con eso. O sea, cuando uno ve un documental tan viejo como Civilización de Kenneth Clark, después se convierte en libro, ¿ya? Estamos hablando de eso. O sea, es mostrar, por ejemplo, en el caso de Kenneth Clark, la historia de la civilización occidental, te cuenta a través de las expresiones artísticas, ya visto, te cuenta en varios capítulos, ya en un horario dado y donde tú lo puedes ver en cualquier lugar, incluso hoy día por YouTube, ¿vale? Sí, Ese, esa cuestión que ocurrió a fines de los años 60 es contemporánea de las aventuras telemáticas de artistas que querían mostrar, por ejemplo, ¿cómo se llama este alemán? chum, Chum, ya claro. que quería mostrarte cuenta lo que hacían los artistas conceptuales, lo que hacían artes del paisaje en aquella época, también en un horario, ojalá prime te cuenta, televisivo. Entonces, el rollo es que la pregunta es que, ¿ha pasado eso en Chile? Bueno, o sea, yo creo que se han hecho intentos, pero Sí, indudablemente que en la época de la televisión abierta era una joda, po. ese es el punto. ¿Ya? Pero el tema es que esa época ya murió, po. O sea, ¿entendí? O O sea, sea, hoy día estamos en la época de la internet, eh, ya del streaming, ya donde efectivamente los diseños, la logística permite a los artistas, desde hace rato de cuenta, tenerte cuenta la posibilidad de estar situados planetariamente de manera menos atadosa que como era el tiempo de Shun. bueno, entonces, frente a eso, esa es como una respuesta que va hacia el público, pero también a los productores de la obra, los mismos artistas. O sea, hablando en simples palabras, en muy simples palabras, decir que las posibilidades ya están dadas y hay que hacerlo. La pregunta de respuesta es sí, ¿ya? Yo creo que siempre hay que hacer ciertos énfasis, ¿entendí? O sea, yo Claro, considero que hay que erradicar el miedo. Yo creo que el medio artístico chileno es muy miedoso. Vive en función, te cuenta, de estar constantemente en una situación de pánico respecto a
no sé, te cuenta Aunque sé yo, no sé, porque sí, algo ficticio que o no... sea, nunca hay riesgo. Es muy, por ejemplo, hoy día miramos la obra de Bruñoli y No, todos se acuerdan de Bruñoli director, ¿cachai? Pero como él tenía una persona de director, te cuenta, tenía que hacer negociaciones para conseguir recursos, porque efectivamente sabemos que acá en Chile los recursos para cultura no, no todavía hay son... plata. No, No hay fin. plata. Listo. Pero cuando lo vemos como el joven artista que era un tipo, te cuenta, que rozaba el nihilismo. Sí, O sea, era un sujeto que realmente entra en la institucionalidad, te cuenta, y arriesga todo por el todo. Y exacto. eso está documentado por su obra. Uno puede ver la obra del año 60 y tanto, tal, y dice, wow, el tipo te cuenta qué, qué carácter tiene, te cuenta, y cómo se la juega en una obra, que no va a faltar el tipo te cuenta que dice, no, lo que pasa es que eso se parece a esto, otro. No, lo que ocurre es que el tipo está tratando de resolver, te cuenta, problemas que tienen que ver con querellas interesantes como la abstracción la abstracción geométrica versus la abstracción gestual y cosas de Sí, ese tipo, ¿ya? Y por otro lado, la cultura de los medios masivos de comunicación y bla, 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 bla. Entonces, la pregunta es, y podríamos tocar también otros artistas de la época que también tienen ese ímpetu, pero la pregunta es por qué, te cuenta, en estos tiempos los artistas son andan como con una calculadora, ujú, ¿ya? Son tan tecnocráticos, ¿ya? Son tan poco arriesgados, claro. ¿ya? Para disfrutar lo que significa la aventura del arte. Sí, sí, Y yo creo que eso es lo que la gente también disfruta. O sea, la persona que no sabe de arte o que no ha estudiado arte, disfruta, te cuenta cuando tú le explicáis los riesgos del artista. No el riesgo en ese sentido te cuenta literal de la claro. palabra, sino que en el riesgo poético hay empatía. Ojo, yo me acuerdo mucho, ¿cómo se llama este gallo Popper? Que es ¿Ya? el historiador del arte tecnológico, donde habla concretamente en uno de sus libros, creo que en el arte tecnológico, algo así, de la obligación de los artistas contemporáneos de ser mediadores, no solamente de su propio trabajo, sino también de explicarle al espectador, te cuenta, que es coautor del trabajo, no solamente participando, sino que entendiéndolo. Claro. ¿Ya? Algo así dice más o menos. Entonces yo noto que, por ejemplo, el trabajo del uso de la telepresencia, el trabajo post-televisivo, si lo llamo así, Sí, es acercar el arte no necesariamente a partir de un género o a través de una etiqueta, sino que este medio permite a una persona que está lejos de nosotros disfrutar la heterogeneidad de expresiones que tiene el arte. Y creo que es una responsabilidad. ¿Ya? O sea, no normativizar, no homogenizar, no hacer un espacio plano, sino que justamente mostrar a la ciudadanía, ya al espectador de cualquier lugar del mundo, ya que realmente lo que menos hay acá es homogeneidad. exacto. ¿Ya? Y creo que en eso falla el arte chileno porque tiene una cierta manía, te cuenta, de aplanar todo, de que todo sea igual, ya, de tener control sobre el otro, una cuestión muy, Sí, es loca. muy, muy, muy rara, ¿cachai? Claro. Y eso es lo interesante porque es una figura de un artista, de un Arturo Cariceo, que no es tan conocida. No es tan conocida. La opinión que tú estás, porque ahora sí va a ser bastante más masiva, pero bien. Ya, ya. Sí, pero pero yo creo particularmente que, a ver, si a alguien le interesa mi obra no es la imagen que van a ver. Yo tengo un decálogo donde explico en 9 puntos por qué lo que yo hago es invisible. Y si se cumplen esos requisitos, la obra funciona sí o no. Y todo lo que yo hago está en función de eso. Simple. ¿Ya? Entonces, cuando un curador me invita a un museo, a una galería, te cuenta exponer algo o lo que sea, acá está mi decálogo. O sea, yo creo que viendo ese decálogo se explica todo lo que hago y chao. Pero, por otro lado, también es importante que lo que yo hago no trata de ser impuesto a nada, ni me interesa, te cuenta, tener control de otro artista ni Perfecto. mucho menos tener influencia en nada, sino que sencillamente cuenta de desarrollar una respuesta sobre la pregunta de sentido a partir de las cosas que uno sabe, que creo que lo hacemos todos. Claro, ese decálogo es bastante interesante y bueno, lo pueden ver, Sí, lo vamos ahí para que cachen de qué se trata. creo que esto está en la Wikipedia, ¿no? No lo sé. Porque hablaba de obra vi que hay No lo sé, no lo sé. habla Voy de a la obra, cachar. No, no lo sé. la obra invisible. Pero, por ejemplo, en lo que se destaca en su ya el retrato de artista adolescente, ahí Hay un decálogo, hay un decálogo, ahí aparece, ahí está, sí. sí. Y la otra obra que está ahí en PDF, ¿puedes contarnos algo, no? ¿Pero cuál? La de
Pinochet. Ah, con Pinochet, su la era de su reproductibilidad actividad mecánica. mecánica. Sí, bueno, es una obra conceptual donde está acumulada una gran cantidad de obras que yo he realizado desde el año 87 hasta este año, que pasa por distintos medios que me han interesado, donde lo político sale por accidente. O sea, no es una obra política, es, sale. Sale, ¿Cachai? O sea, en este caso, por ejemplo, uno es hijo del golpe, de la claro, dictadura y bla, 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 ¿cachai? ¿No? Y de repente uno quiere hacer un trabajo que no tiene nada que ver con eso y se te sale, te cuenta el golpe de Estado, se te sale la dictadura, se te sale la transición democrática, la claro. detención de Pinochet en Londres y bla. Y esa cuestión yo la encontré como muy interesante, ¿ya? Porque hay artistas que dicen, voy a hacer arte político y se ponen a hacer una cuestión, te cuenta, y Sí, queda algo extraño, te cuenta, porque tiene un forzamiento o trata de convertir todo esto en tendencia. ¿Ya? Y creo que toda expresión artística es política, incluso la persona que pinta una naturaleza muerta, ya, ¿ya? Que está totalmente alejada, te cuenta, de toda la contingencia, en exacto. ese gesto, porque los códigos culturales denotan, te cuenta, una postura política, hace que efectivamente todo devenga y también todo transmita, te cuenta, en este caso, nuestra propia historia local, que sería la de Chile, desde el golpe de Estado. Sí, También lo que planteo ahí, agrego dos monos de cuando yo era cabro chico, o sea, muy chico para el golpe de Estado, y hay un dibujo que hice al mes del golpe, que es súper bueno porque se nota que está todo tiritón, ya, ¿ya? Así todo tiritón, lo tengo allá abajo para que después lo veamos, ya, ¿ya? perfecto. Y el otro es un dibujo que hice como a los 2 meses del golpe, si no me acuerdo, y la línea está un poco más segura, pero que es un militar, ¿cachai? ¿No? De la época. ¿Ya? Entonces es interesante cómo lo que yo, bueno, en esta exposición yo explico algún par de cosas, pero trato de no explicar nada, trato de que sencillamente lo visual sea lo que domine, pero es efectivamente cómo te cuenta el artista expresa lo que pasa en el contexto, aunque no se lo proponga. Hay obras indudablemente que se evidencia, te cuenta que trabajo con la memoria política del país, pero en esta exposición en particular, que el título hace alusión al libro de Walter Benjamin, Sí, El arte en la era de su reproductividad mecánica, claro. tiene que ver también de cómo lo político Ajá, ya es algo latente. sí. Ahora no sé si lo digo bien, ahora no, pero tampoco sé si esa selección da cuenta de lo que digo, pero filo. Bien, perfecto. Sí. Es que esa es una de las cosas que a mí me ha tocado hablar con mucha gente que fuera del arte y esa cosa a veces tajante que tiene el artista, el público a veces no siempre lo puede apreciar o ¿Cachai? darse cuenta, no cacharlo, o sea, y es bonito y Ni entre interesante. nosotros que muchas veces no cachamos nada. Bueno, sí, pues sí pasa. Entonces, el asunto es decirlo de vez en cuando para que quede el registro, ¿me entiendes? Mira, yo me recuerdo, por ejemplo, esa entrevista que le hacen a Duchamp en la tele o la que le hacen a eh, el escultor, el cinético, el artista cinético. Los días, No, el norteamericano, Calder. ya. Entonces, eh, Peace and Love, súper relajado. sí, pues, sí, po. Entonces, lo interesante es que en esto estamos cubriendo una brecha de más de 50 años. Además, Más, es que sé lo que pasa, cuando llega Internet le caga el negocio a todo el mundo porque tenemos acceso a las fuentes primarias, porque siempre nosotros sí, aprendíamos arte a través del libro, lo que dice el teórico, puras interpretaciones, y de repente con Internet estamos viendo el documental donde escuchamos arte, o sea, escuchamos a Duchamp, escuchamos a Calder claro, y escuchamos un montón de otra gente. sí, Ya también tenemos las revistas de las vanguardias, o sea, ya nos ven a decir, vamos a hablar de tal movimiento vanguardista y sale un mono chico, todo cagón, ¿cachai? ¿No? Y de repente tenemos el facsímil digital, te cuenta, de lo que fue publicado, te cuenta, en Japón en el año 1922, participando de la vanguardia histórica. Y uno nos mira y dice, bien. Y eso pone en crisis todo lo que también tú escuchas y te dicen. ¿Sí? Esto también es lo bonito de hoy día, que hoy día en sí, realidad uno pone en remojo todo, porque uno puede tener acceso a las fuentes, te cuenta, que construyen la vanguardia del siglo XX. claro, Y yo el otro día estaba metido en la Biblioteca Nacional de París,
bajando unos escritos de cuenta de artistas del siglo XVIII Maravilloso. y están espectaculares, pues entonces de repente tú cachai que hay que tener cuidado quien te cuenta la historia. ¿Ya? Yo pongo mucho en remojo te cuenta cuando leo un libro, Sí, ¿ya? O cuando converso con por ejemplo, un teórico, ¿ya? Porque primero parto la obra, luego me interesa mucho lo que el artista dice la obra, y también hoy día con internet podemos contrastar, ¿ya? La interpretación de la obra con los procesos y el levantamiento mismo de la obra. Esa cuestión es fantástica. Entonces, por eso uno escucha a Duchamp y dice, este tipo se está pasando película. O sea, me encanta, por ejemplo, lo que diga, ¿cómo se llama este mexicano? Que ¿cuál? escribe sobre Duchamp, se me fue el nombre, ¿no? Ah, el mexicano, ya, sí, Sí, sí. sí, 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 Pues no es la mexicana no, el que mexicano. O sea, el celular para buscar en Google, porque eso no olvida. El Sí, Paz, Octavio Paz. ya. ¿Ya? Y claro, el tipo es bonito, la media pasada de rollos del Octavio Paz es bonita, Sí, pero no tiene nada que ver con lo que dice Duchamp. no, pues. Y cuando uno escucha a Duchamp, le quedo más a Duchamp que a Octavio Paz, con todo el respeto que le tengo al mexicano. Bueno, a mí me pasa cuando escuché y vi los documentos de Andy Warhol. O sea, si yo estoy hablando lento ahora, Warhol 10 veces más. No, pues sí. Y- Y ahora que está simulado, te das cuenta con inteligencia artificial, sí, ¿cachai? ¿No? sí, de hecho está muy entretenido eso. A propósito de la inteligencia artificial, cuéntanos las últimas obras, porque como tu obra siempre ha tenido un cierto bálsamo de mitología entre medio. ¿Cómo es eso? Mira, te lo explico muy simple. Como tu legado de obra, tu manifiesto de obra habla de obra invisible, Sí. la gente se imagina que no hay nada o que no existe. No, eso no es. Y eso no es así. Bueno, es que la obra es invisible porque lo que a mí me interesa con lo que yo hago es activar el prejuicio en el otro. claro. Y cuando uno tiene prejuicio, uno hace desaparecer las cuestiones. Ahora, ese mismo prejuicio lo quisiera contrastar como con tus últimas operaciones con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial yo lo encuentro súper entretenido, pero también ha sacado mucho, pero saca Bueno, roncha. volvemos con el miedo. O sea, recuerda que cuando apareció Internet, mi primera página web fue el 95, tuve la suerte, y igual la gente se pasaba películas. O de repente siempre cuando usa la cámara fotográfica también la gente se pasa Sí. películas. O sea, yo creo que, ojo, Anunciaron la muerte de la pintura con la fotografía. sí, ¿no? Pero también es un buen negocio el matar la historia, matar la pintura. Yo creo que es un buen negocio editorial, te cuenta. Es como el negocio de los bulos. Pero el rollo más choro, ¿ya? Es que hay que mirar siempre la contemporaneidad, te cuenta, la propia contemporaneidad, Ujú. ¿ya? Ver los giros que va teniendo la vida en diálogo con la realidad. Y nadie se esperaba que el 2019, por ejemplo, ya está el estallido social, ¿ya? Y está el estallido social y a mí me aparece la inteligencia artificial. Sí. ¿Me cachai? Entonces de repente andaba como en dos o tres frentes, ¿me entendió, no? Ya, o sea, Claro. yo vivía en el centro de Santiago, después viene la pandemia, en el centro de Santiago, entonces pasé del ruido al silencio más absoluto, cosas que igual te motivan a crear cuestiones, bla, 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 bla. Pero entre medio, lo que yo siempre había soñado, inteligencia artificial, o sea, poder hacer las cosas de manera más expedita. Claro. Ya, o sea, por ejemplo, hoy día hacer una página web con inteligencia artificial te cuenta en la papa. O sea, Entonces, ustedes no rápido. saben lo que en los 90 significaba, te cuenta levantar algo, era realmente una joda. Entonces, ahora con estas cuestiones era como el sueño del pibe, ¿me entendió? ¿No? O sea, yo te puedo decir que si yo volviese al año 1987 y tú veis toda esta obra en Pinochet, la era de su reproductividad digital, te cuenta, y veis esa imagen con superposiciones que está hecho con tecnología digital, con las máquinas fotocopiadoras de la época, te podría decir que no sabía el nombre, pero lo único que yo estaba rogando al cielo es que existiera internet. Claro. ¿Ya? O pongamos una máquina multifuncional en tu casa, que hoy día todo el mundo la tiene, ¿cachai? ¿No? Sí. ¿Me entendí? Entonces, uno siempre, cuando está haciendo una obra, está deseando la optimización de los medios. Sí. Es como, no sé, cuando Leonardo te cuenta, en su curiosidad, estropea la batalla en diario. Mezcla ya la pintura al fresco con el óleo y que la embarraba, no sé qué. Esas cuestiones es una muy buena metáfora respecto a que los artistas nos interesa ya no reducir el trabajo a técnica o artesanía, sino que son las necesidades poéticas donde uno busca las herramientas más apropiadas
para potenciar y optimizar justamente eso, esa imagen que uno quiere construir. Entonces la inteligencia artificial te cae, pero... Sí, claro. no, sí. Mira, me gusta hacer las preguntas del abogado del diablo en todo caso en el programa ahora, pero Sí, dale. es que, claro, pero tú hablas de eso, finalmente la inteligencia artificial logra generar hiperrealismos, pero hablas también de la parte conceptual y siempre escuché como un rumor que, bueno, yo nunca me lo creí, pero aclaremos ahora que estamos en la tele, bueno, esa relación del arte conceptual con la falta de poder hacer obras como en destreza técnica, que es una cosa que nunca he entendido, pero... Bueno, por eso tiene que ver un poquito con la desinformación, con la poca familiaridad con te cuenta la historia de ese periodo histórico. Uh-huh. Cuando uno ve las obras de los minimalistas, son de una gran factura. Sí. Estamos hablando de obras donde la representación, o sea, la figuración, no está explícita, sino que lo que se pone en manifiesto, aquí me va a poner un poco ñoño, es el significante, la materialidad. Entonces, claro, la pulcritud se expresa de otra manera. O sea, el artista jamás pierde vínculo o no se corta el hilo de Ariadna, ¿no te das cuenta? Con la pulcritud. Uno necesita ya siempre que las cosas satisfagan, te cuenta, requerimientos estéticos. Entonces las obras las obras conceptuales, claro, ya cuando uno las mira, aunque sea un papel arrugado, dispuesto, cuando uno la contextualiza ya dentro de la tradición del arte del siglo XX, que dialoga también en su relación de crisis o de continuidad con lo que le precede, ves que sencillamente es una actualización de las mismas inquietudes. Si uno ve el fresco de Pauluccello, el Noé, ¿ya? Uno va a ver que todavía, bueno, a él le encantaba, te cuenta, trabajar con las proporciones, la perspectiva, sí, y todo ese tipo de cuestiones. Realmente uno dice, bueno, pero aquí hay un problema de proporcionalidad. Eso sería, te cuenta, una lectura inmediata. claro. En realidad lo que está haciendo el gallo, te cuenta, es la fascinación, te cuenta, de la construcción de todos los elementos en un campo visual dado. Sí. ¿Ya? Finalmente eso es lo que nos interesa a todos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo el lenguaje cambia y ese tipo de cuestiones. Entonces la inteligencia artificial no es que sea una negación de la mano. Ya Leonardo lo decía, el arte es cosa mental. Sí. ¿Ya? Entonces sabemos que todo pasa por la percepción y la cognición son muy importantes, te cuenta, en el desarrollo de la formación de un artista. Oye, esa cosa la dijo hace cuánto, como 500 años más o menos. Harto, yo creo que un poquito más, ¿cachai? Entonces yo creo que esa frase es tan buena, te cuenta, como la que han dicho un montón de otros artistas. Claro. Ya hay críticos de arte y todo tipo de cosas. Entonces yo creo que el tema es estar más informado. Hoy estamos en el siglo XXI, ya te cuenta. Napster fue a fines de los años 90, o sea, no cuesta Tanto nada. rato ya. Estamos hablando más de como 25 años. Sí, pues. Napster historia. Entonces, ¿qué es lo que, cuando apareció Napster, qué es lo que uno hizo? Yo me acuerdo que la primero que busqué en internet, hablando de los años 90, te cuenta, fue conocer todas las obras de John Cage. Porque pucha que era difícil acá en Chile encontrar información de John Cage. Y todavía tengo, ¿cómo se llama? Que imprimí, guardé esas hojas, hasta con la fecha. ¿Te cuenta? Yo, wow, así como súper espectacular. También bajar películas. Pero cuéntanos, ¿bajaste el silencio de John Cage? Pero estaba en el catálogo. Ya. No estaba la partitura en aquella época. Ok. ¿Ya? Y también podía encontrar algo, pero siempre te digo, el tema de la reproducción en el material impreso también estaba, te cuenta, o era víctima también de los propios procedimientos tecnológicos que tenían los libros de arte de aquella época. Sí. O sea, por ejemplo, hoy día uno se mete en Google Arte y Cultura y toda... No, está impecable. No, pues el sueño vive. Pero por eso digo, hoy día tenemos muchas más herramientas para poner entredicho, te cuenta, lo que otra persona interpreta sobre el arte. Claro, entonces, bueno, en función de eso, claro, está haciendo propaganda encubierta de su yay. Porque también obedece a esa misma lógica, la lógica del usuario y poder construir cosas a partir de una lógica de usuario. A ver, sí, pero la cuestión del do it yourself, te cuenta, punqueta de los años 70, es muy anterior. No, pero yo creo que eso se convierte en una tradición. Claro. Y lo que pasa es que el do it yourself, el hazlo tú mismo, original, era, te cuenta, de cierta suciedad, entre comillas, te cuenta, formal. ¿Ya? Porque sí. La calidad, y hoy día estamos hablando del HD, hoy día todo es HD, o sea, hoy día uno simula la mala definición. Sí, de hecho. ¿Ya? O sea, hoy día ya no podemos hablar de suciedad, ¿no? Hoy día realmente el concepto de simulación, que era tan polémico, bueno, pasaba. Era... De hecho, esta misma grabación la bajamos de 4K HD para poder pasarlo al canal. Ya, pero entonces, hoy día todo es HD, es una cuestión maravillosa. La capacidad que tiene el celular más barato para tomar fotografía, una cuestión pero bacán. Hoy día no deja de ser chistoso, te cuenta, que alguien diga no sé tomar fotografías si todo el mundo está tomando fotografía todo el día. Sí.
No, está O, bien. o una persona que estudie arte y muestre a premio con soporte audiovisuales, sí, todo el mundo está Ah, trabajando audiovisualmente, sin hablar multimedialmente, en todos lados del planeta. o sea, la mayoría de nosotros ya hace rato está subiendo videos a las redes sociales con la producción de obras, ya sea análogo o digital. Sí, sí. Y eso es un Bueno, cotidiano. por ejemplo, yo colaboré con 2 videos para Suyai, para la cuestión del golpe, los 50 años del golpe. Una no está limpia con inteligencia artificial y la segunda está procesada con inteligencia artificial, siendo las dos películas de hace más de 25 años. Sí, ¿Ya? O sea, por ejemplo, una mantiene la sociedad, o sea, que era HD de la época, claro. ¿te cuenta? Y la otra está limpia digitalmente con esta cuestioncita de la IA. Bueno, igual vamos a decir a los telespectadores que la semana siguiente, a cuando se salga al aire este programa, van a poder ver esos videos. ¿Fue Kirimagura? Sí, claro, en el especial de los 50 años de Suyai, que es un especial bastante especial, eh, donde va a estar la mirada crítica de los artistas. Entonces, frente a eso, haber utilizado inteligencia artificial para haber hecho tu trabajo con respecto a este especial, eh, a ver si nos puedes contar algo para que la gente se haga una idea. Porque no, Bueno, cuando uno, no, mira, la operación que uno realiza con inteligencia artificial, primero tiene un banco de datos, sí, ya, o sea, un punto de partida como un croquis, un boceto, pero hay dos operaciones que son choras. Una que vendría siendo estrictamente icónica o figurativa, que sería, te cuento, los deepfake, donde uno puede incrustar imágenes con inteligencia artificial sobre otras imágenes, claro. un rostro sobre otro rostro, Sí. o cosas de ese tipo, ¿ya? Que pueden ser imágenes en movimiento, imágenes fijas, con un gran realismo. Y por otro lado está lo que se llama el prompteo, que es cuando uno describe la operación que quiere realizar, ya es como ser Balzac o Flaubert en el siglo XIX. O sea, en la medida que uno tenga mejor verbo, Claro. ya, y explica con mayor preciosidad, te cuenta lo que uno quiere convertir visualmente, ¡pum!, aparece la imagen. Entonces, ahí volvemos al discurso inicial que tú estás planteando. O sea, hoy en día, saber escribir bien, Sí, es de forma importante. literaria, Sí, es sí. muy importante. Bueno, pero igual lo gracia que también tiene la inteligencia artificial, que el prompteo, que te puede corregir. O sea, si uno tiene problemas de reacción, te podemos ayudar. Porque la gracia de los machine learning, que te ayuda, aprende con uno y también te colabora. Entonces, ¿sabes que me quedó mal redactado? ¿Lo puedo redactar mejor? Por supuesto, y ahí te lo redacta. ¿Ya? Y hay también distintos tipos de sistemas. Pues está algunos que trabajan con banco de datos de Internet hasta el año 2021, otros que trabajan con banco de datos actualizado. Claro. ¿Ya? También hay inteligencia artificial para lo que se le ocurre, cambiar la voz, imitar voces, completar imágenes, mejorar los colores. A mí en particular lo que me gusta en la inteligencia artificial es cuando es lo que se llamaría en el siglo XX el ruido, el glitch. ¿Ya? O sea, cuando uno tiene un computador no había cosa más entretenida cuando aparecía el error. Sí. Y en visual también aparecía. Gran parte de mis obras del siglo XX tenían justamente un trabajo, yo nada pegado con el concepto de ruido, ¿ya? Producto de la traducción medial. Y la inteligencia artificial lo genera a través de deformaciones, te cuenta, o formas, te cuenta, que remiten mucho a lo que serían, te cuenta, las querellas de la vanguardia de comienzo del siglo XX, te cuenta entre qué tipo de abstracción estamos realizando, o también las aberraciones visuales. Eso también lo encuentro entretenido y por lo tanto tampoco cuando yo hablo de hiperrealidad no lo estoy hablando en términos como lo plantean algunos intelectuales del siglo XX, sino que también tiene que ver con la habilidad del artista por lograr engañar a la percepción y también engañar a la cognición. Claro. ¿Ya? Pero también poniendo en evidencia el error. ¿Ya? Ahora, porque igual son como los arrepentimientos en pintura. O sea, una pintura que tenga más errores es más auténtica. Sí, eso es muy bueno, muy cierto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿cachai? Entonces yo creo que lo entretenido de esta cuestión es que la inteligencia artificial tiene una particularidad que es muy parecida a lo que fue el óleo en el siglo XV, ¿ya? Que permite que ganemos tiempo. O sea, la gracia que tenía el óleo en relación al temple, Sí, o en relación al fresco, te cuentas, era que uno veía el proceso era mucho más acelerado y permitía uno también tener mayor control o disfrutar la visibilidad de la misma construcción de la imagen. Claro, que hoy en día se vende el óleo como algo lento. No, el óleo era... Era... O sea, Leonardo cuando pinta sobre una tabla la Mona Lisa era con trabajar, te cuenta, con lo último en tecnología en la época. O sea, el tipo, de hecho, lo dice en su tabla de pintura cuando él disfruta. O sea, estoy acá, puedo escuchar música, te cuenta, Claro. la paso la raja, ¿me entendió, no? Y hoy día uno cuando trabaja también con el computador, también estoy en el computador. En realidad,
los choros también, que por ejemplo los videos que están en su Yai, los hice no en mi computador, sino que en el teléfono. Sí. O sea, ya ni necesito te cuenta el Mac. Claro. ¿Ya? O sea, necesito nomás que tengo guataje el teléfono y ahí postproduzco con inteligencia artificial lo que hice hace 25 años con un computador gigante, donde las cosas había que guardar con varias memorias, que era, y ahora, guácatelas de una. Claro. ¿Ya? Y usándote en cuenta la nube y todas esas cuestiones que no es nube, pues, ¿cachai? No es un Sí, bueno, de hecho he tenido conversaciones un poco absurdas con el tema de la nube, porque tuve que explicar a alguien que una nube en realidad no está, claro, primero no está en el cielo, que habían cavado un hoyo muy grande, habían hecho un búnker y habían metido muchos computadores bajo 7000 llaves y sistemas de seguridad, porque alguien empezaba en la nube y miraba al cielo y decía, pero ¿cómo están mis cosas seguras allá? Pero son igual bonitas esas figuras que inventan los científicos, porque yo creo que en el fondo te cuentan, todo el mundo quiere ser artista, pero todos les da miedo ser artista porque está la incertidumbre, te cuenta de la vida. ¿Cachai? Es que es más negocio ser artista. No, yo no creo que sea mal negocio, yo creo que ¿No? hay que ser muy valiente para ser artista. Perfecto. Yo quito toda esa cuestión tanática, te cuenta de complejo de inferioridad y toda esa mierda que nos han metido gente que nos tiene pica, te cuenta, porque nosotros podemos hacer lo que queremos. Sí. ¿No? ¿Ya? Y pare contar. ¿Ya? Perfecto. No, ser artista es la raja, hay que ser artista, ¿cachai? ¿No? Pues, puedes crear tus propias imágenes, las puedes mostrar, te cuenta, les puede gustar a los demás o no, pero igual, es crear propias imágenes, una cuestión chora, o sea, lo que pasa es que a la gente le da miedo, porque la realidad es tan compleja, es tanta la presión social, que es totalmente válido que uno se eche para atrás. Claro. Pero cuando uno disfruta los propios monos, cuando empiezas a darte cuenta que hay feedback, ¿cachai? Dentro de lo que uno la pasa la raja. Yo creo que no, es súper. Los artistas somos súper valientes. Bien. Sí, me gusta eso. En resumen, ya cuando estamos llegando casi prácticamente al final de la entrevista, te iba a pedir una reflexión, pero ya. No, pero, ya la hiciste. Palabras al cierre. Claro. Mientras no hagamos esa rememoranza de algunos programas de los 80 que no me gustan, pero hay unas muy buenas. Bueno, pero yo creo que en todo caso que los años 80 no han terminado. Yo, o sea, si hago una palabra al final te cuenta, creo que estamos más ochenteros que nunca. Sí. ¿Ya? Y yo hice una obra hace un par de años que se llama 80s, ¿ya? Donde reflexionaba sobre los 80 y decía sobre eso, que esta cosa no está terminando, ¿ya? Sino que al contrario, ha sido la década más larga del siglo pasado. ¿Te ha proyectado un poquito? No, yo creo que es una década que ya lleva 40 años y yo creo que incluso tenemos nostalgia que sea los años 70. ¿Entendí? Entonces sí. Los 80 han durado los 90, la década del 0, el 10, ahora vamos por los 20 y seguimos tan ochenteros como nunca. ¿Ya? Y eso no deja de ser divertido también, o sea, como sí. Dentro de lo paradójico. Mientras todas las demás cosas en el planeta parece que han pasado otras décadas. Wow, buena la reflexión. Bueno, primero... me costó partir. Sí, pero el primer programa es casi como el piloto esto y primero agradecerte. La idea del largo tour es que yo vaya conversando con maestras y maestros del arte, una que me han influenciado a mí también, para que digamos las cosas como son. ¿Cómo supiste que era Café del maestro? Sí, pero maestros y maestros. Aunque es un término un poco antiguo, pero todavía no. Sigue siendo... El Vergara Grem me decía que Burjar, que fue su profesor y también él fue ayudante Burjar, le decía compañerito. Qué bueno el término. Entonces cuando le decía, hola compañerito, ¿cómo estás? Y estaba citando a su maestro Burjar. Qué bonito. ¿Verdad que tú conociste a Vergara Grem? Fue mi profe cuando yo era chico, sí. Sí, y eso... Él cumple mañana 100 años de vida. Sí, estamos a un día de cuando cumpla los 100 años. Vergara Grem, mi querido maestro. Era algún día vamos a hablar de él, un día podemos hacer un programa para hablar de él. Pero yo creo que lo interesante es que él, cuando estaba vivo, cuando lo conocí, siempre me llamó por teléfono para saber cómo estaba. Realmente era una persona maravillosa, era muy exigente, pero... el vínculo nunca se cortó, te cuento. Sino que... Bueno, eso es una de las cosas que a mí me gustaría en este programa quedaran plasmadas, porque,
bueno, tú me conoces hace muchos años, cuando Sí. era adolescente, entonces en eso yo me he involucrado con mucha gente del mundo del arte y conozco harto la parte humana de cada uno. Y eso me he dado cuenta que no queda muy plasmado en los registros. Y eso va alimentando ciertos mitos. Y algunos de esos mitos no me parecen y otros sí podrían ser entretenidos y otros no. Entonces, la idea del programa es que también conozcan a la otra faceta en este caso, de Arturo Cariceo. Arturo Cariceo que está en su espacio, relajado, conversando de los temas que le interesan y que plasma sus ideas. He respondido a tus preguntas. No Haciendo he la hablado de lo aclaración. que me interesa necesariamente. Pero me interesan a mí. Sí, claro, sí. Y bueno, en función de lo mismo, darte las gracias por el programa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nuestro programa va a ir el día domingo. La idea es que puedan también ver tu obra. Vamos a bajar al final del programa aquí. Ahí está la página para que puedan ver el trabajo de Arturo y ver esta forma de hacer arte que es muy interesante, que a veces por desconocimiento o simplemente porque, claro, se ve la obra, pero a veces no se sabe cómo esa obra está siendo construida y generada. O sea, Yo creo que busquen el decálogo que está en uno de los adjuntos de Suyai y ahí pueden entender lo que hago independientemente de que les pueda gustar o no. Yo creo que es el fondo del asunto. ¿Ya? Y te agradezco la invitación, porque en Suyai te cuenta es un lugar donde está acogiendo la gran diversidad de expresiones artísticas de nuestro país que no las estamos encontrando en otro tipo de lugar, lamentablemente. sí, ojalá estuviéramos unos 10 señales tipo suya ahí, sería increíble. Bueno, yo creo que bueno, ahí yo tendría que ya empezarte yo a entrevistar a ti, ¿cachai? Claro. A hacerte las preguntas respecto a lo que significa una señal de televisión como obra artística con un carácter crítico, lo que significa también que tiene que ser un carácter constructivo, ¿cachai? Tú lo has dicho. Muchas gracias, gracias por vernos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, caballero.